Muy buenos días a todos, gracias por unirse una nueva vez con nosotros en este Media Ayuda, que es el espacio que nosotros dedicamos, en primer lugar, para hacer un repaso de lo que son las novedades de, en este caso, 2 semanas, porque la última vez que nos juntamos fue a principios de octubre. Vamos a ver un poquito qué novedades hubo en este tiempo, y después vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, consultas, lo que quieran relacionado con las novedades que hayamos visto o con cualquier otro tema de derecho laboral. Recuerden que nosotros los exhortamos a que anoten sus consultas en el tiempo que no nos juntamos para después poder venir acá y de forma completamente anónima pueden hacernos sus preguntas, sus consultas relativas al derecho laboral. Para poder consultar, una vez que contemos las novedades, van a poder hacerlo de dos maneras. O tocan en la manito que está abajo del chat, ahí nos va a aparecer a nosotros que ustedes tienen una pregunta, les habilitamos el audio y la pueden hacer, o bien pueden escribirla directamente en el chat, las leemos y las vamos contestando, ¿sí? Así que, hecho esto, está conmigo acá el doctor Eugenio Moret. Eugenio, buen día, y te pregunto, ¿qué novedades tuvimos en estas 2 semanas? Bueno, la novedad más importante viene del decreto 792, que es el que prorroga el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 25 de octubre. Ahí, más allá de la habilitación de algunas actividades que vamos a hablar más adelante, lo más importante viene en el artículo 24. Nosotros, como ustedes recuerdan, la resolución 207, que fue una que se dictó poquitos días antes de que se declarara el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, dispensó de concurrir a los lugares de trabajo a personas mayores de 60 años, personas de riesgo, o sea, que tuvieran enfermedades de riesgo, como enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativa de ingresar a diálisis, y después se agregó obesidad 2 y 3, de la cual vamos a hablar también un poquito más en detalle más adelante. Y también exceptuó a las personas que tuvieran niños o niñas o adolescentes en edad escolar. El 207 habla bien que es en edad escolar y también habla de rotación de padres, ¿no? Bueno, entonces el artículo 24 del decreto 792, que el domingo pasado prorrogó, como dije, el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 25 de octubre, estableció que las personas que estuvieran en esa situación se les pagaría una asignación no remunerativa, o sea, no se le pagaría una asignación no remunerativa, que es la asignación similar a la que se le paga al personal suspendido del 223 bis, y la asignación no remunerativa que no tributa a cargas sociales, con excepción de la que va destinada a la obra social y a la obra social del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados. La obra social, en el caso de los aportes que hace el empleado, la obra social es un 3% y el destinado al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados es un 3%. Ese 6% sí hay que retenérselo, no hay que retenerle el 11% de las jubilaciones. En el caso de las contribuciones que hace el empleador, no hay que retenerle el 6% de la obra social y el 1,62% el 1,62 que va destinado a la obra social del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados. ¿Por qué esto? Porque no se quiere desfinanciar las obras sociales. Entonces, justamente como las obras sociales tienen que proteger a estas personas que son más vulnerables, no se quiere desfinanciar las obras sociales. Ahí surge, digamos, dos temas. Uno es la vigencia, desde cuándo a cuándo la asignación no remunerativa, o sea, desde cuándo empieza a correr. Y como el 24 no dice que corre en forma retroactiva, en las normas que no expresamente no establecen que corren en forma retroactiva, corren de ahí en adelante, esto empieza a ser extensivo a partir de que entra en vigencia esta resolución, que es a partir del 12 de octubre. Y si bien parecería que tendría que ser hasta el 25 de octubre, que es el periodo de vigencia el periodo de vigencia de este DNU 792, nosotros creemos que esta asignación relativa vino para quedarse, con lo cual es seguramente hasta fin de mes, y seguramente va a ser también el mes de noviembre y diciembre, por lo menos mientras rija el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esa es la primera. La segunda duda que genera esto es
paga aportes de sindicales, y la recomendación es que sí, porque los aportes sindicales muchas veces, si bien no lo dice expresamente esta norma, los aportes sindicales muchas veces tienden a financiar o ayudar a financiar las obras sociales. Y el otro tema es el ART, y nuestra recomendación, si bien tampoco lo dice, es que también se pague el ART. Digamos, o sea que eso estaría exceptuado de todo, menos de la obra social para el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, ART y aportes sindicales, esta asignación no remunerativa. Ahí Eugenio dice, Soledad Ojeda, que algunos contadores y asesores interpretan que es un pago único. Digamos, si me atengo a la letra estricta de la ley, es posible, porque, digamos, está atada a la vigencia de este DNU, y este DNU entra en vigencia el 12 y es hasta el 25, con lo cual podría ser una asignación normativa del 12 hasta el 25. Parece poco coherente y poco lógico que una asignación sea del 12 al 25. Nosotros, la más lógica es pensar que es para todo octubre, pero bueno, la verdad es que la ley no dice que sea en forma retroactiva, con lo cual, por lo menos desde el 12 seguro, del 12 seguro, y para nosotros es hasta fin de mes. O sea, nosotros creemos que esto va a ser prorrogado y que seguramente se va a extender también en noviembre, porque ahora un poco Federico les va a comentar la nueva resolución de la obesidad, y nosotros el gran problema que se está registrando ahora es justamente los excepcionados, ¿no? O sea, ya llevamos muchos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio, y hay personas que no están yendo a concurrir a trabajar, y bueno, y este es el gran problema que hoy están teniendo las empresas. Y queremos hacer con esto una aclaración. Digamos, la persona que sí trabaja, o sea, que trabaja virtual o en forma virtual o forma remota, porque esta excepción es para no concurrir al lugar de trabajo, no es para no trabajar, no es asimilable a una licencia por enfermedad. Muchas personas y muchos sindicatos erróneamente asimilan esta excepción a una licencia por enfermedad, y no es igual a una licencia por enfermedad. Esto lo único que te exceptúa es de concurrir al trabajo presencialmente, pero si vos podés trabajar desde tu casa en forma remota o virtual, entonces ahí no tenés derecho a cobrar tu remuneración porque estás trabajando, y no tenés derecho a esta asignación no remunerativa. Esta asignación no remunerativa es solamente para el personal que tiene que prestar tareas en forma presencial y no lo puede hacer porque es mayor de 60 años o tiene algunas de estas enfermedades, y no lo puede hacer tampoco en forma virtual o remota. Ahí pregunta José, antes de pasar a lo que es la obesidad, dice, ¿estos empleados van a cobrar más ya que esta asignación no remunerativa no tiene todos los descuentos? Es decir, ¿van a cobrar más que los que trabajan? Sí, van a cobrar más porque como no se le hace el descuento del 11% de jubilaciones, van a cobrar un 11% más. Efectivamente es así. Y esto también se da muchas veces cuando pactamos subvenciones no remunerativas sin cargas sociales. Pero sí, efectivamente van a cobrar más. Bueno, voy a comentarles, esto es novedad del día de hoy, un nuevo capítulo en lo que tiene que ver con la obesidad, si es factor de riesgo o no. Bueno, efectivamente es factor de riesgo. Se sabe que en fines del mes pasado el Ministerio de Salud incluyó dentro del grupo de riesgo a la obesidad, así como obesidad, sencillamente, y esto despertó bastantes dudas en lo que son las empresas, porque, como saben, las personas dentro del grupo de riesgo están dispensadas de concurrir al lugar de trabajo, ¿no? A partir de esto y de las consultas que se hicieron, el Ministerio de Salud volvió a sacar una resolución a principios de este mes donde decía que solamente es un grupo de riesgo la obesidad grado 2 y 3, es decir, aquellas personas cuyo índice de masa corporal es superior a 35 kilos sobre metros cuadrados. Entonces, esto también despertó algún que otro cuestionamiento. Así que en el día de hoy salió a la mañana la resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, donde se determinó que, si bien continúa siendo grupo de riesgo la obesidad grado 2, es decir, más de 35 kilos sobre metros cuadrados, pueden de todas maneras concurrir al lugar de trabajo, siempre y cuando los empleadores
le asignen todos los medios de protección necesarios para que puedan realizar la tarea de forma segura y también se respeten los protocolos de seguridad, que en definitiva es algo que se tiene que hacer no solamente con las personas que padezcan de la obesidad de grado 2, sino con todos los trabajadores. Por lo tanto, a partir de ahora, el único tipo de obesidad que está dispensado de concurrir al lugar de trabajo, del mismo modo que las trabajadoras embarazadas, los mayores de 60 años y los que tenían otro tipo de enfermedades, es la obesidad de grado 3, que es aquella cuyo índice de masa corporal es mayor a 40 kilos sobre metro cuadrado. Nosotros ahora le voy a dejar el link, que nosotros hicimos un artículo en nuestro blog de noticias, donde les incluimos un link a una calculadora donde pueden calcular el índice de masa corporal. Si bien el índice de masa corporal realmente se calcula con estudios médicos, esto por lo menos le va a dar valores aproximados como para tener una idea de en cuánto estaría una persona que consulta, un trabajador que consulta con respecto a si está dispensado o no de concurrir al lugar de trabajo. Bueno, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Nosotros después cuando cortamos con la explicación podemos a partir de ahí las contestamos. Eugenio, no sé si querés comentar alguna que otra novedad. Sí, a ver, y siempre en este tema otra novedad que creo que es importante, si bien es de forma o de procedimiento, pero creo que es importante, es la resolución 823 del 20. Ustedes recordarán que los casos, que quienes revistan la condición de casos sospechosos, que se consideran las personas que presentan fiebre, uno más o síntomas respiratorios, ¿no? Todo, dolor de garganta, dificultad respiratoria, y que además hubieran estado por ahí, hubieran viajado a alguna zona afectada con COVID, o hubiera estado en contacto con casos confirmados ya de COVID, y que además posean confirmación médica de haber contraído COVID o los contactos estrechos o quienes, como dije, arriben de zonas afectadas, se debía denunciar a un número de teléfono en la Ciudad de Buenos Aires y a un número de teléfono en la provincia de Buenos Aires. Ahora, esta resolución establece que esos mismos casos deben denunciarse a la autoridad sanitaria municipal o provincial correspondiente al lugar donde la persona presta tareas. O sea, cuando nosotros tengamos uno de estos casos de presunto, digamos, de tener síntomas propios del COVID, o tener casos de COVID confirmados, o de contactos sospechosos, o que vengan de afuera, de zona, tenemos que hacer la denuncia a la autoridad sanitaria de nuestra municipalidad, en donde esté emplazada la fábrica en donde esa persona presta servicios. Está muy bien. Ahí les quiero aclarar algo. Ese que pusimos de obesidad ahí refiere al artículo que hicimos con respecto a la resolución pasada del Ministerio de Salud. Así que ahí les vamos a dejar el link al blog de noticias del estudio, donde en una cuestión de horas vamos a estar cargando la nueva aclaración con respecto a la obesidad que hizo el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo. Consulta Eugenia Verónica Monsalve, dice, ¿el empleador está obligado a verificar la obesidad dentro de sus empleados? ¿Cómo hacerlo sin discriminar? Nosotros lo que, digamos, porque acá se nos presentó un tema, ¿no?, con respecto a todas las empresas que asesoramos. Había empresas que querían salir directamente a hacer formularios o a notificar esto a los empleados, y que el empleado que se sienta que esté encuadrado denuncie. Nosotros recomendamos hacer algo a la inversa, digamos, justamente por el tema de la discriminación y por el tema que por ahí por ahí personas que no entran dentro de la obesidad denuncian, y personas que son obesas no denuncian por el tema de sentirse discriminados, etcétera. Nosotros lo que recomendamos es tomar el último examen periódico, que con el Servicio de Medicina Laboral verificar quienes estuvieran en esa condición, y entonces citarlos a un control médico para ver si son pacientes de riesgo o no. Esta es la política que nosotros recomendamos siempre, no solamente con respecto a los obesos, sino respecto a todos los empleados que puedan considerarse excepcionados por ser de riesgo. Nosotros lo que recomendamos es que si esta persona puede ser considerada de riesgo, por más que no quepa ninguna duda de que es de riesgo, porque
sea, por ejemplo, un caso asmático grave o tenga varios bypass, etcétera, nosotros recomendamos igual mandarlos a todos al control médico y que el médico diga si efectivamente son de riesgos o no. Porque puede pasar que gente que consideramos que no son de riesgo, sean de riesgo, y llevarlos a trabajar pueda ser complicado porque si les agarra el COVID puedan tener algún problema complicado de salud y hasta por ahí, no sé, costarle la vida, digamos. O al revés, quienes por ahí se consideran que esos se consideran graves, no lo son y puedan trabajar. Entonces nosotros recomendamos que todos los casos de riesgos sean sometidos a control de nuestro servicio de medicina laboral. No nos olvidemos que las empresas tienen que tener un servicio de medicina laboral obligatorio, interno, si tienen más de 150 operarios o 300 empleados si son mezcla de operarios, si son administrativos, o externo, y entonces a ese servicio de medicina laboral les recomendamos mandar todos, que ellos, todos los casos de riesgo, y que sea el servicio de medicina laboral que diga si efectivamente pueden trabajar o no. Y cuando nos digan, que no, por ejemplo, en los casos que puedan trabajar, entonces notificar esto a la RT para que la RT esté en conocimiento de que nosotros a empleados que puede ser dudoso si trabajan o no, los vamos a hacer trabajar. Perfecto, y agradece Verónica. Eugenio, de nada, Verónica. Si me permitís, quiero comentar algo que se estuvo esperando mucho tiempo y que por fin en el día de ayer salió, que es el regreso con condiciones de servicio doméstico. Ayer salió una decisión administrativa donde se habilita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad del servicio doméstico de volver a prestar tareas. Como dije, con ciertas limitaciones. En primer lugar, lo que se dice es que solamente van a poder prestar tareas aquellos que tengan un empleador solo, es decir, que presten tareas aún en una casa determinada, porque se sabe que el servicio doméstico en muchas oportunidades presta servicios en diferentes casas en diferentes días de la semana. Si bien se establece que, bueno, que tienen un empleador, lo que se piensa es que también podrían ser aquellos que tienen varios empleadores, pero que solamente van a poder prestar servicios en una sola de las casas a la que van. Obviamente no pueden utilizar el servicio público, ya que eso está reservado, el servicio público de transporte, digo, porque eso está reservado para trabajadores esenciales, y estos no son esenciales, sino que son autorizados. Y, por último, se tiene que realizar la tarea bajo un protocolo de seguridad que está establecido, que es estricto en determinadas cuestiones, como por ejemplo que obviamente el empleador tiene que darle el tapaboca o los elementos de protección. También debería facilitarle una muda de ropa, porque no se puede viajar y ingresar a la casa a realizar las tareas con la misma muda de ropa, sino que se la tienen que cambiar. Y después hay cuestiones que también son bastante llamativas o debatibles, donde se dice que se trata de evitar cualquier tipo de tarea que dispersa polvo o suciedad y que esa suciedad, ese polvo, lleve microorganismos. Por lo tanto, habría que realizar las tareas de limpieza de una forma tal que no dispersa la suciedad, cosa que es bastante complicado. Se establece, por ejemplo, que no se podría utilizar la escoba o aspiradoras. Yo estoy pensando, un plumero para pasar tampoco debería poder, porque esparciría la suciedad. Bueno, es bastante debatible eso, pero es lo que establece el protocolo, así que habrá que ver cómo se lo va adaptando a partir de ahora. Pero bueno, lo bueno es que por lo menos en Capital Federal el servicio doméstico puede volver a prestar tareas, y hasta donde escuché, se estaría avanzando sobre esto también en la provincia de Buenos Aires para la semana que viene. Tendremos que esperar a ver cómo se reglamenta esto. Gisela tiene una consulta, dice, sobre los que se consideran de riesgo. Un caso de un empleado que tiene un hijo con asma bronquial crónico. Presentó un certificado médico alertando que su hijo está en un tratamiento y es paciente de riesgo COVID. Y la empleada no viene a trabajar por este certificado del hijo. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Son casos complicados, porque la verdad es que la ley no dice, no habla nada, no establece nada respecto de los casos de personas que están conviviendo con con personas de riesgo, no dice nada, exactamente no dice nada. Al principio, muchas empresas, digamos, fueron como más papistas que el Papa, perdonando la expresión, y establecían que si una persona estaba en contacto con alguien de riesgo, los exceptuaban de venir. Hoy, habiendo pasado muchos meses de pandemia,
y teniendo problemas operativos, las empresas están en una posición contraria, ¿no? Siendo más restrictivas. La verdad es que la ley no dice que no pueda, que está exceptuado, y algo similar nos pasa, salvando las diferencias, nos pasa con las personas que tienen a cuidado hijos, ¿no? O sea, hay personas que tienen a cuidado hijos que por ahí no están en edad escolar, pero son chicos chiquitos, digamos de 3, 4 años, entonces muchos empresarios dicen, bueno, pero no están en edad escolar y esto se estableció más que nada para la edad escolar, pero bueno, hubo fallos que fallaron a favor de esas personas porque, bueno, están en cuidados de hijos y fallaron a favor inclusive sin la rotación, ¿no? Sin respetar la rotación, directamente le dieron la excepción de no concurrir al lugar de trabajo. Nosotros creemos que si este caso, el caso que consulta Gisela, se presenta, digamos, en la justicia, seguramente la justicia le dé la razón y lo exceptúe de venir. Ahora, la ley literalmente no lo dice. La norma literalmente no dice que los que tengan contacto estrecho con personas de riesgo no estén exceptuados de venir de concurrir al lugar de trabajo. Acordémonos que, por supuesto, si esa persona puede prestar servicios en forma remota y virtual, bueno, la resolución 276, que es una de las primeras resoluciones, dice que en estos casos hay que tratar de ayudar justamente lo que se preserva la salud, se preserva la salud del empleado, pero también de sus familiares, y en este caso, si se puede dar trabajo virtual, convendría dar trabajo virtual. Ahora, si no se puede dar trabajo virtual y la persona tiene que concurrir a trabajar, estrictamente la norma no lo ampara de no ir. Bien. Ahí agradece Gisela, de nada Gisela. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, así que si tienen alguna consulta, duda, la pueden realizar ahora. Eugenio, ¿querés comentar algo para ir cerrando? Hay quizás dos noticias más importantes, digamos, que son para comentar. Una es el tema de que se suspendió la posibilidad de elegir la obra social. El tema pasó que, esto es anecdótico, pero digamos, el ANSES, digamos, habían sacado el formulario el completar el formulario por esto del COVID, entonces se podía hacer en forma automática, en forma virtual, la elección de la obra social. Esto dio a ingresos masivos de obras, o a cambios masivos de obra social que dieron lugar a sospechar. Entonces, por ahora se suspendió la posibilidad de elegir obra social. Esto es importante que lo sepan para la gente justamente que trabaja en recursos humanos y que por ahí les llegan las opciones. Y por último, se presentó un programa interesante de reestructuración de pasivo. Este programa es más que nada para las empresas de mayores de 500 empleados, que se encuentran en una situación económica financiera que justifique la reestructuración de pasivos, y los beneficios que propone este programa son la asignación de aportes no reembolsables que las empresas deberán utilizar obligatoriamente para el pago del 50% de la masa salarial bruta. Bueno, llegado el caso, les brindamos más información a las empresas que tengan más de 500 empleados, pero es un programa interesante, digamos, porque sabemos que hay empresas que están de más de 500 empleados, de más de 500 empleados que están muy complicadas. Vamos a habilitar a Alejandro Calizano, que tiene una consulta. Alejandro, fíjate que ahí deberías poder habilitar tu micrófono. Hola, buen día, Federico, gracias. Buen día, Eugenio. Buen día. Tuve una charla a finales del 2018, una charla que dio Eugenio, sobre el nuevo sindicato de la actividad del software, la AGC, Asociación Gremial de Computación. Después de un año y pico, hace un par de semanas, finalmente en el boletín oficial la resolución que le asigna el personería gremial a la AGC. Entonces quería preguntarte si tenés alguna actualización respecto de lo que charlamos hace un año y pico de la AGC. Sí, nosotros, Alejandro, como la CESI ha tomado un poco la posta en este tema y ha dado hace 15 días una charla específicamente para todos los CEOs de las empresas que están asociadas, no nos quisimos cruzar con ellos, pero sí puedo contestarte la pregunta. La personería, en primer lugar, la personería gremial de AGC
lo que pasó fue lo siguiente: la personería gremial la otorgó Triaca el último día de sus funciones. Después, al mes siguiente, salió una resolución del misma Secretaría de Trabajo que anulaba esa personería gremial. Contra esto, AGC interpuso un recurso de apelación y la Cámara lo que dijo es que la resolución de anulación era incorrecta porque era una resolución que no respetaba las formas legales, pero bueno, no se pronunció sobre el fondo de si AGC tenía personería gremial o no la tenía. Y hoy la personería gremial está recurrida por un montón de sindicatos, porque la personería gremial de AGC tiene un problema, digamos. O sea, AGC es un sindicato que tiene los estatutos y se le concedió la autorización para funcionar para representar a empleados de empresas de software. Pero no se le concedió una personería gremial para representar a programadores, desarrolladores, analistas, que es la personería gremial. La personería gremial 239 le da personería gremial para representar a determinados oficios. Si nosotros, para hacértelo un poco gráfico, hay sindicatos que representan actividades como mecánicos, textiles, WOM, que presentan directamente actividades y se llaman horizontales, que son horizontales, representan a toda una actividad. Y hay sindicatos que son muy pocos, que son verticales, que representan a oficios, por ejemplo, viajantes de comercio, músicos, prensa, etc. Y esta personería gremial se dio como en forma vertical para un sindicato que no tiene un estatuto y una aprobación para ser vertical, tiene un estatuto y una aprobación para ser horizontal, con lo cual la personería gremial está mal otorgada. Y por eso el sindicato de comercio, el sindicato de seguros, el sindicato de publicidad, el sindicato de textiles, salieron a objetar esa personalidad diciendo: ellos no pueden representar gente de sistemas en nuestras actividades porque no son un sindicato de profesión, son un sindicato de actividad. Y eso, entonces, la personalidad gremial hoy de AGC está cuestionada, y además cuestionada también por mismos sindicatos que hacen actividad. Por ejemplo, Unión Informática, que es un sindicato simplemente inscrito, la cuestionó. Agosia la cuestionó. Sabemos que hay varios sindicatos también de la actividad de software que se cuestionan. Con lo cual, hoy esa personería no está firme. Después, un tema importante: varias empresas recibieron una invitación de AGC, que justamente, como sabe que está cuestionada su personalidad gremial, sale a hacer actividad para poder, porque hay otro tema que también no está muy del todo claro, que es lo que mencionaba la resolución que nulificó la personalidad gremial, es que ellos efectivamente tuvieran el 20% más de afiliados de todos los otros sindicatos, o el 20% de afiliados de todos los sindicatos, para representar a estos desarrolladores, programadores en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero esa invitación que mandan con la cual invitan a negociar, dicen que invitan a las empresas a negociar un convenio colectivo de actividad, y las empresas no pueden negociar un convenio colectivo de actividad, pueden negociar un convenio colectivo de empresa, pero no de actividad. La única que puede negociar un convenio colectivo de actividad es la CESI. Por eso esa invitación es inoponible. Nosotros recomendamos a todos nuestros clientes, y así también lo hizo la CESI, a no contestarlas y a no sumarse a este tema, por lo menos hasta que la actividad a la personalidad gremial esté firme, y después que el Ministerio de Trabajo, si tiene que convocar a alguien, son a las cámaras, no a las empresas. Ok, Eugenio, clarísimo. Muchas gracias. Perdón porque fue un poco largo, porque el tema... No, clarísimo. A nosotros nos contactaron por vía telefónica porque no estamos en la oficina, entonces por carta no nos hubiera llegado. Pero bueno, clarísimo. Gracias. No, era...
Por favor, Alejandro. Adriana consulta ahí respecto de la resolución 823, que es la de la notificación a la autoridad municipal o provincial. Y dice, si una empresa está en Cava y tiene un empleado con COVID que está trabajando remoto desde la provincia de Buenos Aires, ¿a quién se notifica? Yo, Eugenio, si no mal no recuerdo, dice donde está la efectiva prestación de las tareas. Es decir, que en este caso debería ser a la provincia de Buenos Aires, que es lo que establece la resolución misma, Adriana. Sí, porque yo lo que creo que quiere a ver si, Fede, estamos de acuerdo en esto, yo creo que lo que pretende esa resolución es que la autoridad sanitaria del lugar donde se presta servicio, donde el empleado presta servicio, pueda tomar intervención, ir, verificar si se hicieron las desinfecciones, si se cumple con el protocolo, etcétera. Esa es un poco la idea de la resolución, ¿no es así? Sí, eso, y calculo también tendrá que ver con un tema de, por ejemplo, si está en Capital Federal la empresa y él está en provincia de Buenos Aires y la empresa de Capital Federal lo denuncia de Capital Federal, para lo que son los números, se tomaría como un caso de Capital Federal cuando en realidad está en la provincia de Buenos Aires. Entiendo que también que tiene que ver con un tema de dividir y establecer los porcentajes y estadísticas de cada jurisdicción, calculo yo también. Agustín Richeri dice, disculpen, vuelvo sobre la compensación no remunerativa. Dice, para el personal dispensado. ¿Es esperable que la AFIP publique una resolución general reglamentando la aplicación? Lo que dice Agustín, esta es la verdad que la verdadera noticia que tenemos esta semana es esto, ¿no? La asignación no remunerativa para los exceptuados. Esta es la verdadera... Sería bueno, digamos, sería conveniente, todo lo estamos esperando, porque sería importante que este DNU, este artículo 24 del DNU, tenga una reglamentación y que nos, sobre todo nos aclaren dos temas importantes. El principal tema es el alcance, la vigencia, digamos, ¿no? De cuándo arranca y cuándo termina. Porque lo lógico sería que arranque el 1 de octubre, no el 12 de octubre, digamos, ¿no? Eso sería lo lógico. Y después, lo lógico también sería que termine el 30 de octubre, no el 25 de octubre, y no el 30 de octubre, sino que además siga en noviembre y mientras esté el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, digamos. O sea, eso sería, y mientras ellos no puedan concurrir al lugar de trabajo. Para mí es una asignación que vino para quedarse, no veo esto de lo que comentaban hoy, de que sea un pago único y solamente un pago único en este periodo. Pero bueno, todo puede ser. Y esto, sí, la verdad que lo lógico sería que la AFIP dicte una resolución y aclare perfectamente el alcance. Ahí había, Fede, un tema con el tema de los aplicativos, ¿no? ¿A qué te referís? No sé, estoy viendo en dónde lo vi. Tenemos otra pregunta de Agustín, Eugenio. Sí. Dice, ¿corresponderá modificar en simplificación registrar la condición de LIC COVID-ART 3B, que debe ser cómo se está registrando, para cada uno de estos empleados? El aplicativo va a tener un lugar donde vos registrás estos empleados y lo registrás específicamente, no encuentro ahora dónde es, pero donde vos vas a notificar, vas a poner que estos empleados son exceptuados y entonces ahí te va a dejar justamente hacer la asignación no remunerativa. Todavía no está, el aplicativo no salió y no tenemos más información. Cuando la tengamos, enseguida se lo vamos a hacer saber, digamos. Sí, evidentemente, apenas esté seguramente, porque es una consulta que tienen varias personas, incluso todos nuestros clientes. Bueno, les queremos agradecer por haber concurrido una vez más, por unirse a nosotros. Le vamos a dejar ahí la dirección del canal de YouTube, donde pueden meterse y van a tener, mismo los CMI de ayuda también los vamos a publicar, pero también tenemos capacitaciones que ya realizamos, que quizás si no se pudieron conectar o no las vieron, van a poder acceder y van a poder estar informados, así que les pedimos que se suscriban como para estar atentos de todo. Eugenio, te dejo para que te despidas. Sí, a ver, de vuelta, vuelvo a insistir, lo más importante de esta semana fue
bueno, dos temas, ¿no? O sea, el primero, el tema este de la asignación no remunerativa para los exceptuados. Volvemos a insistir que exceptuado es el que no puede ir a trabajar, o sea, que tiene que hacer tareas presenciales y no las puede hacer virtuales o remotas, porque si las hace virtuales y remotas, está bien, está exceptuado de ir, pero trabaja y cobra su salario y no entra dentro de la asignación no remunerativa. Es el que está exceptuado de ir y no puede hacer tareas de ninguna forma. Ese es el exceptuado, ese es el que tiene el que es objeto de esta asignación no remunerativa. Esa es la noticia más importante. Y la segunda es un poco la que habló hoy, la que salió hoy fresquita, que es el tema de la obesidad 2, que no estarían exceptuados de concurrir, respetando ciertos protocolos. Y bueno, y otra que no deja de ser para muchos importante, que es el tema del servicio doméstico, sobre el cual Fede hizo una clara alusión a la excepción. Muchas gracias. Creo que Mayra, no sé si la persona, no sé, la última pregunta, Mayra, si la persona presta tareas desde su domicilio, igual se debe notificar esta obligación de las empresas de notificar a los trabajadores que tienen COVID. ¿Vos qué decís? Yo entiendo que sí, debería notificarse de todas maneras. Es decir, esto creo que tiene que ver, además de lo que decía Eugenio con respecto a cómo está el espacio de trabajo, también tiene que ver por una obligación de comunicar la enfermedad a los fines de las estadísticas y a los fines del control de ambas cosas. Si la empresa, que en este caso sobre quien se pone la obligación, está tan obligada a manifestar estos casos de COVID como cualquier otra persona, cualquier ciudadano que se entere de un caso de COVID también podría denunciarlo por un tema de seguridad sanitaria nacional. Por lo tanto, yo considero que sí, deberían de todas maneras informarlo, independientemente de dónde se preste el servicio. Y consulta, Ricardo, ¿el DNU 792 aplica a los que rotan en el cuidado de los niños? Sí, a todos los exceptuados. ¿No? Perfecto. Yo entiendo así, Fede, ¿vos? Sí, a todos los exceptuados. Bueno, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Acuérdense que dentro de 2 semanas nos volvemos a encontrar, es decir, el 30 de octubre nos encontramos a la misma hora por este medio, así que vayan anotando sus consultas, sus dudas que les vayan surgiendo, tengan ahí un blog de notas, así después vienen al MD Ayuda con todas las preguntas que quieran. Cuídense y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Hasta luego.